Preciados amigos, estamos ya listos para el repaso de la lección de escuela sabática. Estamos en la lección 2 de este último trimestre del año 2023. El trimestre se titula La misión de Dios, mi misión. Y la lección de esta semana, la misión de Dios en favor de nosotros, segunda parte. La lección de esta semana se resume en pocas palabras en cómo Dios planificó la salvación del ser humano. Pero Dios, como la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, buscando que redimir, rescatar y salvar a la humanidad caída. Y Dios lo hace a través de esa misión de salvación, a través del centro de salvación que es hacer discípulos y también de ese mensaje que es el Evangelio eterno. Y todo a través de los canales que somos nosotros, para que de esta manera podamos nosotros un día llegar a todos los rincones del mundo, Cristo pueda ser presentado y el hombre pueda salvarse. Eso es lo que estudiaremos en la lección de esta semana. Muy bien amigos, una vez más con ustedes el pastor Luis Eguiluz para el repaso de la lección de esta semana. Queremos agradecer a todos nuestros amigos que semana a semana nos acompañan. Nosotros tenemos una gran misión, tenemos una gran labor que hacer y esta es compartir el Evangelio con todo el mundo. Algunos no sabemos predicar, pero lo que podemos hacer es compartir este video, por ejemplo, darlo, enviarlo, hacer un like, suscribirnos para que nos puedan llegar y también de esta manera podamos hacer evangelismo digital a través de las redes sociales. Así que mis queridos amigos, suscríbanse, compartan y preparémonos para cuando Cristo venga podamos ver a aquellas personas por las cuales nosotros estamos trabajando. Semana a semana estamos con nuestro hermano Ezequiel Peña, quien él también nos comparte este versículo semanal cantado. El versículo de memoria para esta semana se encuentra allí en Mateo capítulo 28 y versículo 19. Así que antes de empezar, vamos a escuchar a nuestro hermano Ezequiel Peña y luego volvemos. Por tanto, vayan a todas las naciones, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, vayan a todas las naciones, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, mis amigos, ahora sí vamos a comenzar el repaso de nuestra lección para esta semana. Estamos ya en la misión de Dios en favor de nosotros, cómo el Señor quiere salvarnos a nosotros y cómo la misión está directamente direccionada hacia cada uno de nosotros como seres humanos. Y esta es la segunda parte. Vamos a ver el versículo de memoria. Vamos a repasarlo, vamos a leerlo. Se encuentra en Mateo 28, 19, un versículo muy conocido que habla acerca de la comisión que el Señor Jesús dejó para todos sus hijos. Dice, por tanto, vayan a todas las naciones y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que en la temática de esta semana encontramos la misión de Dios en favor de aquellos que han caído en pecado. Como el Señor, antes de la fundación del mundo, ya tenía preparada la misión de rescate, el plan de salvación. El Señor conocía de antemano lo que podía suceder y Él también preparó un plan por si acaso el hombre caía en pecado. Ese plan es el plan de salvación. Es un plan que se desarrolla, se manifiesta, se presenta a través de todas las escrituras. El Señor quiere que, así como en la eternidad pasada había paz, había una manifestación de amor sublime y puro, ahora con la entrada del pecado se ha creado un paréntesis, pero un momento más adelante el Señor restaurará la eternidad y esa eternidad futura
será también parte de los redimidos. Pero mientras tanto, estamos aquí en este paréntesis en donde estamos en un tiempo de pecado, un tiempo donde el pecado reina y Satanás se ha convertido en príncipe de este mundo. Pero como el enemigo ha tomado control de este mundo, el Señor tiene que enviar a alguien para que rescate a los pecadores. Ese alguien se ofreció voluntariamente. Es Jesús. ¿Por qué? Porque en el concilio celestial, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los tres planificaron la salvación del hombre. Dios presentó el plan. Jesús lo aceptó y él mismo se ofreció a venir a tomar la forma humana, tuya y mía, para que de esta manera Satanás no tuviese excusa de decir que el hombre merecía morir. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino como hombre a morir en nuestro lugar. Entonces el plan de salvación se completa con la muerte y resurrección de Cristo, porque la resurrección es la garantía que nosotros tenemos de la salvación. Porque si Jesús no hubiese resucitado, vana fuese nuestra fe. No habría esperanza para nosotros. La predicación del Evangelio sería una vergüenza porque no hay nada después. Por esta razón, también nosotros ahora hemos sido encomendados con la misión de predicar, de anunciar que Cristo es el Señor, que Cristo es el Salvador y que la misión tiene un final feliz, que es la salvación, porque el Señor va a restaurar al ser humano a su imagen, tal como fue antes del pecado. Seremos restaurados. El ser humano, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta será transformado y seremos glorificados, mis queridos hermanos. Qué hermoso será ese momento cuando ya no habrá más pecado, cuando el Señor formateará en nuestro cuerpo, nuestra mente, ya no habrá más el virus del pecado, será eliminado. Esa es la base de la misión que tiene el Señor para cumplir aquí. Así que, mis queridos hermanos, la Escritura nos presenta a través de toda la Biblia, a través de todo el tiempo, ese plan de salvación, como el Señor, viendo que el hombre había caído en pecado, la única forma de salvarlo era creando un puente porque ahora había un abismo. El pecado ha creado un abismo entre Dios y nosotros. Dios no puede acercarse a nosotros porque si no nos consume, porque somos pecadores y Dios es fuego consumidor, Dios es santo. Y nosotros no podemos acercarnos a Dios porque nuestra naturaleza nos lleva al pecado, caemos en pecado. Así que este abismo que nos separa de Dios fue redimido por Cristo, fue preparado a través de un plan, un puente que une al hombre y a Dios. A través de la cruz, Jesucristo estaba extendiendo su mano al hombre caído y al Dios santo. Y él mismo dice allí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Por esta razón, cuando nosotros analizamos la lección de esta semana, encontramos que la misión de Dios es salvífica. En el corazón de Dios está el plan de salvación. Dios se mueve en base a una misión, salvar al hombre del pecado. Esa es una misión que el Señor va a completar cuando Cristo venga por segunda vez. Mientras tanto, aquí nosotros tenemos que cumplir nuestra parte. Pero recordemos, Dios ya tenía todo planificado. La lección nos dice que el Dios Trino es el origen de la misión. Nosotros no podemos comprender la misión si no nos vamos a la palabra de Dios. Si no entendemos que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo son los que conforman este plan de salvación. Y a través de todo el tiempo, los tres siempre están presentes. Allí en la creación estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre y el Hijo ven, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos. Y el Espíritu Santo se paseaba allí sobre las aguas. Cuando el hombre cae en pecado, también ahí está Dios. Cuando se aleja de Dios y están allí creando esa torre de Babel, dice, descendamos, confundamos sus lenguajes. Siempre Dios está presente en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Isaías dice que el Padre envió al Hijo y el Hijo fue también
recibido en esta tierra y el Espíritu Santo complementó la obra. En el bautismo de Jesús, Jesús se bautizaba, el Padre decía, este es mi Hijo, y el Espíritu Santo descendía, ¿no? Y cuando Jesús murió, también resucitó y el Padre hizo que se hiciera un tremendo terremoto, vino el Espíritu Santo y Jesús resucitó. Y cuando Jesús venga por segunda vez, también allí estará el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y toda la hueste angelical y todos los redimidos. Qué hermoso saber que los tres están allí siempre presentes. Nosotros podemos ver esto en el libro de San Juan, capítulo 20, para dar un ejemplo solamente de cómo trabaja el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo en esta misión salvífica, en esta misión de salvación. Juan 20, 21 y 22 dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Habiendo dicho esto, Jesús sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, como me envió el Padre lo envió. Jesús vino y habiendo dicho esto, sopló y le dijo: recibid el Espíritu. Los tres allí trabajando por la misión de rescate a la humanidad, a la raza humana caída. La promesa del Padre, Jesús vino y dijo que el cumplimiento iba a ser una realidad y luego se cumplió cuando descendió el Espíritu Santo. Y ahora nosotros estamos cumpliendo esta misión no porque haya fortaleza, no porque haya sabiduría, no porque seamos muy diestros, sino porque es el Espíritu Santo que está en nosotros que nos ayuda a cumplir la misión. Así que no nos preocupemos por lo que debemos de decir, el Espíritu Santo nos va a decir. No tengamos temor, el Espíritu Santo quita todo espíritu de cobardía. Cuando vamos a compartir el Evangelio, no estamos compartiendo palabra de hombre, estamos compartiendo palabra de Dios. Tenemos que ir en el nombre de Dios, tenemos que orar por la persona que vamos a visitar y tenemos que pedirle al Señor que vaya primero que nosotros a preparar el corazón de esa persona. Y así también veremos nosotros los milagros que el Señor está dispuesto a hacer en favor de esta raza humana caída. La misión, pues, por lo tanto, no es nuestra. La Trinidad en pleno está trabajando por la misión, por cumplimiento de la misión y por ver al final de todo esto la salvación del ser humano. Muy bien, ya que hemos visto que la misión viene de la Trinidad misma, viene del cielo, también podemos ver que el Señor ha puesto como centro de la misión el hacer discípulos. No el solamente llenar una lista de nombres o un número que he alcanzado o una lista de miembros. No, el Señor quiere que nosotros hagamos discípulos, que nosotros hagamos seres que tengan el carácter de Cristo, que reflejen a Cristo, que vivan como Cristo, como en el siglo I, que los cristianos eran tan semejantes a Cristo que le llamaron por primera vez cristianos. Y ellos, dice la historia, que trastornaron al mundo con el Evangelio. Y hoy en día, en el siglo XXI, a diferencia del siglo I, nosotros estamos siendo trastornados por el mundo, porque no tenemos el Evangelio como lo tenían ellos, porque no conocemos la verdad como la conocieron ellos, porque no vivimos el Evangelio con Cristo como lo vivieron ellos. Por esta razón, se está diluyendo el discipulado. Se está perdiendo de vista lo que es realmente ser discípulo del Señor. Y a eso es a lo que tenemos que volver. Cada persona que se entrega al Señor, que acepta a Cristo, debe ser su discípulo, debe de aprender de Él, debe seguirle de tal manera que camine con el Señor cada día y sea semejante a Él en palabra, en acción y en todo lo que concierne a su vida íntegra. Porque somos nosotros cristianos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y debemos reflejar a Cristo siempre. Así que el Señor nos da una orden ahí en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, dice la palabra del Señor. Vamos a leer desde el versículo 16. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad
me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como nosotros vemos aquí, son los últimos versículos ya del Evangelio según San Mateo. Jesús ya había resucitado, Jesús estaba por ascender. Jesús ahora encomienda a sus discípulos esta gran comisión. Jesús hace un encuentro con ellos. Vamos a encontrarnos en el monte. Pero ¿saben qué? Dice que algunos dudaban. Dudaban tal vez de Jesús, de su resurrección, de lo que Él es capaz de hacer, de lo que ellos habían sido llamados a realizar. Tenían dudas en su corazón. Las dudas las trae el enemigo, porque el que tiene al Señor confía, cree y pone a Dios en primer lugar. Pero aquí ellos estaban atemorizados, estaban con duda. Entonces el Señor, para quitarle las dudas y para darle la autoridad que necesitaban, le dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ahora les encarga, les da una orden. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas. Así que aquí vemos nosotros 4 aspectos sencillos pero importantes en este cometido. En primer lugar, Jesús ordena a sus discípulos, ¿no?, que estén juntos y Él está con ellos. Debemos nosotros tener presente que Jesús siempre está con nosotros. Él nunca se aparta de nosotros. Tal vez nosotros nos apartemos de Él, pero Él nunca se aparta de nosotros. Tal vez nosotros nos olvidemos de Él, pero Él no se olvida de nosotros. Así que tenemos que tener presente que como discípulos del Señor hemos sido llamados para cumplir una misión muy importante, la misión de predicar a Cristo. Pero el Señor nos promete estar a nuestro lado. En segundo lugar, Jesús se acerca a ellos y les declara: toda autoridad me ha sido dada, y esa autoridad se la transfiere. El Señor les da poder, ¿no? Les dice que ellos van a tener poder de lo alto. Y eso también es para nosotros. Cuando nosotros comenzamos a hacer la obra de Dios, lo hacemos con el poder que Dios nos da, por el poder que nos inviste la presencia poderosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. En tercer lugar, ¿qué les dice? Vayan y hagan discípulos. Les da esta comisión, les da esta orden de ir y hacer discípulos. Mis queridos hermanos, no es como antes, que antes venían, ahora ellos tenían que ir, tenían que buscar a las personas, tenían que acercarse a ellos. Y en cuarto lugar, les promete estar con Él, con ellos, todos los días hasta el fin del mundo. Así que Jesús se acerca, Jesús le da autoridad, Jesús le da una orden, pero Jesús le dice que va a estar con ellos todos los días. Qué bonito y qué hermoso es saber que el Señor nos llama para cumplir una misión, pero no nos deja abandonados. Él nos acompaña. Nosotros podemos alegrarnos, llorar, sentir satisfacción cuando vemos un alma convertirse, no porque lo que hemos hecho nosotros, sino porque el Espíritu Santo lo hace a través de nosotros. Y hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Pero ese pecador se arrepiente porque tú estás siendo usado por el Señor. Y el Señor te va a utilizar en una gran forma. Así que el hacer discípulos es la obra fundamental de la gran comisión. Es el llamado que el Señor nos hace para que podamos cumplir con nuestra misión. Y también es el único verbo con fuerza imperativa dentro de la gran comisión. Ir y hacer discípulos. Vayan, busquen a esas personas, tráiganle las tinieblas a la luz, rescátenlos. Eso es lo que el Señor nos pide. Y luego dice: enséñenlos, bautícenlos, denle la doctrina, denle la enseñanza, que ellos conozcan, que ellos sean discípulos, verdaderamente discípulos, que estén dispuestos a caminar, a enseñar, a predicar y hasta, si es posible, dar su vida por Cristo. Eso es ser un discípulo genuino de Cristo. La comisión es para cada uno de los que aceptan a Cristo como su Salvador personal. El ser seguidores de Jesús no es solamente tener un certificado de bautismo, no es formar parte de una iglesia, no es que esté su nombre inscrito en un libro,
No es que usted tenga un cargo, no. Ser discípulo es ser un mensajero del Señor en todos los aspectos de la vida, intelectualmente, espiritualmente, vivencialmente. También el Evangelio eterno es el mensaje de esa misión. O sea, nosotros tenemos un mensaje que dar y este mensaje es el Evangelio eterno. Ese Evangelio que el Señor ha manifestado para que todos lo conozcan y lo acepten. El mensaje de salvación. El Evangelio son las buenas nuevas. Cristo es el Salvador del mundo. Cristo es quien perdona nuestros pecados y a través de Él es quien podemos ser salvos. Vamos a leer aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 14 y versículos 6 y 7. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. ¿Qué nos dice aquí? El ángel que tenía el evangelio eterno. Aquí por primera vez se menciona evangelio juntamente con eterno. Un evangelio eterno, un evangelio que no cambia, un evangelio que es inmutable, un evangelio que está centrado en Cristo, un evangelio que es unas buenas nuevas de que el Señor nos salva, nos redime y nos da vida eterna. ¿Y quién es ese Señor? Dice el creador de los cielos y de la tierra. No hay otro creador. Pueden haber muchos otros dioses con D minúscula, falsos dioses, pero no hacen nada por nosotros. Solamente hay un Dios que es el creador. Él es el Salvador también. Y a Él el Señor nos llama para que nosotros podamos transmitir su gracia salvífica, para que nosotros podamos llevar el Evangelio de la paz, el Evangelio de la salvación, el Evangelio de Cristo Jesús. El Señor nos da ese Evangelio eterno para que lo llevemos a todos los moradores de la tierra. No hay otro Evangelio, es el mensaje de salvación. Debemos nosotros continuar la labor que empezaron los discípulos de Cristo, los primeros discípulos, porque todos aquellos que aceptan a Cristo se convierten en discípulos y así establecemos una cadena de proclamación que no debe cortarse. No puedo yo cortar la cadena de salvación. Si el Señor permitió que alguien me dé el Evangelio a mí, ahora yo tengo que dárselo a otro. Y tengo que preparar a esa persona para que también lo dé a otro. Y así podamos alcanzar a todos los seres humanos. Debemos hacer discípulos enfocados en los lineamientos básicos del discipulado, ¿no? Que es compartir nuestro testimonio, mostrar nuestra vida, reflejar a Cristo, lo que Él ha hecho en nosotros. Qué hermoso es cuando nosotros preparamos al pueblo para que se encuentre con su Señor. Qué hermoso es cuando nosotros les mostramos lo que ellos tienen que hacer para que tengan una vida digna de ser hijos de Dios. El Señor nos da un mensaje, el Evangelio de salvación. Ahora, ¿cuál es el canal de la misión? Somos nosotros, el pueblo de Dios. Miren que en el Antiguo Testamento, el Señor, después de que el hombre cayó en pecado, comenzó a ver los medios para que conozcan a Cristo a través de ese símbolo del Cordero de Dios. En un momento el Señor llamó a Abraham y le dijo, en ti serán benditas todas las naciones. Pero Abraham tenía que tener fe, tenía que ser obediente. Y en un mundo de tanto pecado a veces cuesta ser obediente, cuesta tener fe. Pero cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, aunque hayamos tropezado, aunque le hayamos fallado, el Señor tiene paciencia para con nosotros, hasta el punto de que nosotros comprendemos el amor de Dios y somos leales y fieles a Dios y el Señor nos llama amigos. ¿Eh? Así también, entonces, en la época de Abraham, él iba a ser la luz para las naciones. Y el pueblo de Israel tenía que ser el que atraiga a todos los demás, porque allí estaría la luz del mundo, allí estarían el centro de las bendiciones de Dios, allí estaría la Shekinah, la gloria de Dios manifestándose a todo el mundo. Así que los extranjeros tenían que venir,
tenían que ver, tenían que confirmar que ese era el Dios verdadero, el Dios que salva. Lamentablemente el pueblo de Israel falló en su cometido, en su misión. Pero Jesucristo vino, llegado el cumplimiento del tiempo, y entonces Él ahora establece, forma lo que se llama iglesia. Y la iglesia es la que tiene que cumplir la misión. Así que la iglesia seguirá viva hasta que complete su misión. La misión de predicar, de compartir y de anunciar la verdad, el evangelio eterno. Ahora, ¿cuál es nuestro campo de acción? ¿Cuál es la arena en la cual nos movemos? Es todo este mundo, el mundo entero. Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10 dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Dice aquí que el día en que todos los redimidos estén congregados delante de Dios, dice, estarán allí de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Significa que se cumplió el mandato de Cristo de vayan y prediquen a toda nación, tribu y lengua. Y todos conocerán y todos aceptarán, los que quieran aceptar a Cristo, y ellos serán los salvados. Así que cuando el Señor Jesucristo dijo, me seréis testigos, estaba con su mente puesta en tres áreas específicas. Primero, Jerusalén. Se quería que en Jerusalén aquellos que habían conocido, aquellos que habían aceptado el mensaje profético, pero que tenían su visión distorsionada y no veían a Jesús como el Cordero de Dios, que a ellos primero se le predique. Y después a Judea y Samaria y después a lo último de la tierra. Pero para nosotros, ¿cuál es la Jerusalén? Es nuestro hogar, es nuestra familia, es nuestros seres más cercanos, amistades y vecinos. Y Judea y Samaria, pues serán los lugares que están un poquito más alejados, gente de nuestra comunidad, gente de nuestra ciudad, que tiene nuestra propia cultura o nuestra misma forma de vida, ¿no? Y entonces luego dice hasta lo último de la tierra, porque también tenemos que preocuparnos por aquellos que no conocen a Dios en otras culturas, en otras naciones, que hablan otros idiomas, que viven de manera diferente. Por eso, cuán importante es mandar misioneros de ultramar, misioneros a otros países, para que ellos lleven las buenas nuevas de salvación. El Señor nos ha enviado con una gran misión a cumplir una gran responsabilidad, que es la predicación del Evangelio. El Señor ya no quiere que nosotros, como sus discípulos, vivamos en las tinieblas, sino que vivamos en la luz y que nosotros proyectemos esa luz, que ahora seamos canales de luz para el mundo que perece, que nosotros rescatemos a las personas que están muriendo, porque ahora el Señor, que es vida, Él nos ha dado vida a nosotros. Y nosotros tenemos que presentarles a Jesucristo, quien es el que da vida. De esta manera, también como aquel macedonio que decía, pasen a ayudarnos. También hoy en día hay muchos que piden, claman por la ayuda que nosotros podemos dar. No podemos quedarnos de brazos cruzados, no podemos quedarnos estáticos, tenemos que salir, tenemos que ir, tenemos que buscar cumplir la obra que el Señor nos ha mandado a realizar, porque el poder divino con el esfuerzo humano se hace omnipotente. Eso es maravilloso. Alcanzamos lo que antes no podíamos alcanzar ni podíamos comprender. El discipulado tiene tres alcances. Un alcance racional, que es que la gente conozca, comprenda, entienda, acepte las verdades del Evangelio, pero también tiene una dimensión relacional. O sea, que el que conoce a Cristo y se convierte en discípulo no puede quedarse encerrado, no puede quedarse tranquilo, tiene que ir y hacer relaciones con otras personas, con otras familias, hacerles conocer lo que ellos han conocido. Y eso se llama la tercera dimensión, misional. El discípulo conoce, el discípulo se relaciona, pero también el discípulo comparte, el discípulo enseña, transmite la verdad, porque la formación de discípulos es el mensaje central del Evangelio, y de hacer discípulos. No buscar números, no tratar de completar blancos,
no tener una lista de miembros que muchas veces asisten solamente para el culto divino, para una sesión especial. Necesitamos personas que se conviertan en discípulos para que reflejen a Jesús los 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. El Señor llama a hombres y mujeres, jóvenes, niños, ancianos, que se consagren y que se entreguen completamente para que un día puedan ellos también estar dentro del plan de Dios, disfrutando la eternidad. Cuando el Señor restaure esa eternidad pasada en la eternidad futura y todo este espacio de tiempo de pecado sea desaparecido para siempre. Lo único que se salvará de esa época de pecado serán los redimidos, los que aceptaron a Jesús, los que dijeron, Señor, yo quiero estar contigo. Señor los salvará y lo demás lo destruirá. Y creará cielos nuevos y tierra nueva para todos aquellos que se han convertido en discípulos del Señor, que han hecho nuevos discípulos y que estos discípulos se han convertido en discipuladores. Que el Señor nos acompañe, que el Señor nos bendiga y que podamos complementar la obra que el Señor nos ha encomendado en esta tierra a través de la obra del Espíritu Santo, la cual tenemos que solicitar, que pedir cada día. Cada día el Señor nos va a dar nuevas fuerzas. Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo y déjate usar por el Señor para que de esta manera también muchas otras personas conozcan a Cristo, acepten el mensaje y sean salvos. La próxima semana estaremos estudiando el llamado de Dios a la misión. Dios nos llama. Estemos prestos a escuchar su voz y aceptar el llamado. Que el Señor les bendiga y que tengan una bendecida semana.